Iniciar este curso de expedientes técnicos de obra de saneamiento. Vamos a aprovechar. Ya saben que en cualquier momento pueden hacer sus consultas, creo que a través de la plataforma. No hay ningún inconveniente. Los tópicos que vamos a hablar, vamos a tratar de cumplir a cabalidad, comentar todos los tópicos referentes a los expedientes y al mismo tiempo ver algunos ejemplos, oír mientras vamos hablando, vamos abriendo algunos archivos. Bien, lo que hay que ver pues es que a nivel nacional la entidad que está encargada de ver este tipo de obras es el Ministerio de Vivienda, ¿no? Vivienda y Construcción y Saneamiento, es el que se encarga de ver exactamente las obras de agua y de desagüe, ¿no? A nivel nacional y por ende es la evaluación o la aprobación de la mayoría de los proyectos que tengan relación a este tipo de obras. Vamos a iniciar que hablar de obras de saneamiento es hablar de obras de alcantarillado, ¿ya? Pero hay que entender que vamos a hablar de obras de alcantarillado prácticamente de la vivienda hacia afuera, ya que obras de desagüe sería de la caja de registro hacia adentro de la vivienda. ¿Ya? Nosotros vamos a ver todo el sistema que hay en la parte externa de las viviendas. A eso le vamos a llamar las obras de saneamiento. ¿Y qué son las obras de saneamiento? Las obras de alcantarillado. Eh, el objetivo de un sistema de alcantarillado es pues recolectar, ¿no?, los desagües eliminados a través de las conexiones domiciliarias y disponerla finalmente en los cuerpos receptores, ¿no? Evidentemente vamos a tener en cuenta los límites máximos permisibles que han cambiado este año, ¿no? Se han actualizado, ¿no? Los estándares de calidad. En base a ello se van a construir distintos elementos y esos elementos van a formar parte de un expediente técnico. ¿Ya? Entonces, sabemos que existe la conexión domiciliaria y se va a conectar a una red principal, mucho más grande, ¿no? Va a haber una red de recolección, vamos a ver acá, una red de recolección que va a ir recolectando las aguas residuales para finalmente llegar a un emisor y este emisor trasladar esas aguas residuales a una planta de tratamiento para que después de ser tratada, estas sean eliminadas a un emisor de agua, en este caso un río o el propio mar. Ya, ese es a grandes rasgos un sistema de alcantarillado. Ya, cuando hablamos de proyectos de saneamiento, hablamos de toda la infraestructura necesaria para que se complete este sistema. Vamos recordando que este sistema trabaja por gravedad. En zonas donde no haya posibilidad o no haya una pendiente favorable para seguir evacuando estas aguas residuales, se generan estaciones de bombeo, ¿no? Estaciones que, de acuerdo a una evaluación, van a bombear todo el tiempo estas aguas residuales al emisor y el emisor a la planta de tratamiento. Ese es a grandes rasgos, ¿no? Este tipo de alcantarillados va a estar compuesto pues por los colectores, que serían las tuberías, las cámaras de inspección, que serían los buzones, y posteriormente el emisor, que es prácticamente el conducto final antes de llegar a la planta de tratamiento. Ya, esto es a grandes rasgos un sistema de alcantarillado, ¿no? Ahí vemos algunas imágenes. Esto va a empezar en la cota más alta. El buzón tiene aproximadamente un arranque de 1,20 m. Ya, esa es la altura o la profundidad de inicio de este buzón de arranque. Y de ahí se van a ir excavando para colocar pues las tuberías, ¿no? Los conductores. Listo, con respecto dentro del grupo de obras de saneamiento, así como tenemos las obras de alcantarillado, también tenemos las obras de agua potable. Y también, al igual que el anterior, estamos hablando del sistema de agua potable, pero desde la captación hasta la caja de registro de las viviendas, por así decirlo. ¿Ya? Por así decirlo. No estamos hablando de la parte interna, ¿ya? No estamos hablando de la parte interna que está en función a otro tipo de normativas, ¿ya? ¿Cuáles son las partes de este sistema de agua potable?
prácticamente vamos a tener una captación, muchas veces en la parte superior, de ahí vamos a tener una planta de tratamiento, ¿ya? O a veces no existe esta planta de tratamiento, directamente se va a un reservorio, de almacenamiento. La tubería que hay desde la captación hasta el reservorio se le llama línea de conducción y va a obedecer a ciertos parámetros de diseño, ¿ya? De ahí del reservorio se va al inicio de la red de distribución. A esa línea le llamamos línea de aducción. Y finalmente tenemos la red de distribución, ¿no? Esto sería un sistema de agua potable cotidiano, entendiendo que estamos captando el agua, ¿no? De un puquio, ¿no? Un pozo de agua, un agua superficial de repente, ¿no? En la parte superior, un río, ¿no? También tenemos sistemas de agua potable que el agua es de aguas subterráneas, ¿no? Y ya obedecen a otros ejemplos. Bien, hablar de un expediente de saneamiento es hablar de estos dos tipos de obra, ¿no? Que involucran una serie de elementos, ¿ya? Y todos esos elementos, todos los datos para su construcción deben estar establecidos en el expediente técnico. Recuerden que el tema de hoy es hablar de expedientes técnicos. Evidentemente, la construcción de cada uno de los elementos de los sistemas mencionados van a obedecer a una normativa, van a tener parámetros mínimos. Y esos parámetros mínimos los encontramos acá en Perú en nuestro Reglamento Nacional de Edificación. Exactamente, encontramos normas que están relacionadas a las instalaciones sanitarias y tenemos las normas OS y tenemos las normas IS, y son las que estoy mostrando en estos momentos, ¿no? Por ejemplo, la norma OS, captación y conducción de agua de consumo humano, la norma OS 20, planta de tratamiento, y ahí toda la normativa. Cabe mencionar que todas estas normas te los estamos pasando como parte del material de la sesión del día de hoy, para que tú lo puedas leer. Bien, pero va a haber una diferencia hablando de los sistemas de agua potable y que también van a tener relación con los sistemas de alcantarillado también, ¿no? Los sistemas de drenaje de aguas residuales, ¿no? Va a haber una división entre que si el proyecto va a ser para una zona urbana o el proyecto va a estar orientado a una zona rural. Entonces viene la pregunta, ¿cuándo un proyecto es para una zona urbana y cuándo un proyecto es para una zona rural? ¿No? Entonces, hay una guía donde define qué es una zona urbana y qué es una zona rural en los proyectos de saneamiento. Y la respuesta es que está en esa guía es que proyectos con más de 2,000 habitantes son proyectos de zona rural y proyectos de zona urbana, y proyectos con menos de 2,000 habitantes son proyectos de zona rural. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, les acabo de decir que la normativa de los parámetros mínimos que yo debo seguir está en el Reglamento Nacional de Edificaciones, en el 2018 ha salido una resolución ministerial 192 que nos menciona que es la norma técnica de diseño, opciones tecnológicas para sistema de saneamiento en el ámbito rural. En otras palabras, ¿qué te estoy diciendo? Que si tú vas a hacer un proyecto de saneamiento y este proyecto es para menos de 2,000 habitantes, tú tienes que seguir todos los parámetros que encuentras en esta resolución, ¿ya? Sea proyecto de agua potable o sea un proyecto de desagüe, ¿no? De alcantarillado, por así decirlo, ¿ya? Entonces, miren, hay una diferencia, ¿ya? Hay una diferencia a la hora de diseñar. Desde ahí debemos partir, ¿ya? Desde ahí debemos partir.
De ahí, durante todo este tiempo, el ministerio ha emitido algunos documentos que nos pueden, antes de esta resolución, antes de la actualización de la norma, que deberíamos también considerar, como el reglamento de calidad de agua, el reglamento de calidad de las prestaciones de los servicios de saneamiento, la guía de opciones tecnológicas, que también es la resolución del 2018, que también se las estoy pasando, los parámetros de diseño de infraestructura de agua y saneamiento, el manual de proyectos de agua potable y esta guía que salió en el 2016, que prácticamente tiene todo lo que vamos a conversar el día de hoy. Es la guía de orientación para elaboración de expedientes técnicos de proyectos de saneamiento. Todavía se sigue utilizando, todavía tiene información que tú debes conocer. Parte de los PPTs que hemos preparado el día de hoy tienen información de esta guía, al margen que esto es del 2016, ¿ya? Al margen que esto es del 2016. ¿Ya? Esas guías también se les está alcanzando, ¿no? Para que no tengan inconvenientes, ¿no? Acá, ¿no? Acá está expedientes, acá están lo que es el reglamento. A ver, creo que no ha subido. Y no lo revisamos en este momento. Acá está lo que es el anexo 192. Ya vamos a revisar. Parece que se había subido, pero parece que hay 3 expedientes que vamos a ir conversando. Bien, vamos a continuar. Bueno, ahí en la guía está todo lo que se debe presentar para un expediente técnico, todo el contenido, desde el índice, la memoria de cálculos, la planilla de metrados, los presupuestos, el análisis de precios, cotizaciones, especificaciones, ¿no? Y los planos, ¿no? Y las láminas, ¿ya? Eso prácticamente está bastante completo. Vamos, antes de ver cuáles son los documentos del expediente técnico, vamos a ver pues qué es un expediente técnico. Y un expediente técnico de una obra por contrata, nos vamos a ir a la norma, al decreto supremo 344 del 2018, que es nuestro reglamento de la ley de contrataciones. Y en su anexo 1 nos menciona que es un expediente técnico. Y por definición, un expediente técnico es un conjunto de documentos. ¿Qué documentos? Una memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución, metrados, presupuesto de obra, fecha del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de avance de obra, fórmulas polinómicas y si es necesario, estudios de suelos, estudios geológicos, estudios de impacto ambiental o cualquier otro estudio que sea necesario. En otras palabras, hablar de un expediente técnico es tener 9 tipos de documentos, como mínimo, ¿ya? 9 tipos de documentos. No lo digo yo, está en nuestra normativa, ¿ya? En nuestra normativa. Algunas entidades definen al expediente técnico de una manera mucho más precisa. En realidad vuelven a mencionar los mismos documentos, pero ya lo condicionan, ¿no? Dice que los expedientes técnicos tienen una vigencia máxima de 3 años a partir de su aprobación. ¿Y por qué tienen una vigencia máxima de 3 años? Porque nuestra normativa va actualizándose, ¿no? Y los proyectos necesitan actualizarse. ¿Quiénes elaboran los expedientes técnicos? También nos vamos a dirigir al anexo 1 del reglamento de la ley de contrataciones y vamos a ver que un expediente técnico lo elabora el consultor de obra, quien se le dice proyectista, ¿ya? ¿Y quién es el proyectista? Por definición es el profesional altamente calificado quien se encarga de la elaboración del expediente técnico o
en la supervisión. O sea, un consultor de obras o una consultoría de obras es necesaria para la elaboración de un expediente técnico. Bien, ya hemos visto cuáles son las componentes de un expediente, ¿no? Los acabamos de leer, ¿no? Memoria descriptiva, especificación, planos. Entonces vamos a ver cada uno de ellos y ir abriendo, si hay tiempo, abrimos los expedientes que se les han alcanzado. La memoria descriptiva, ¿no? ¿Qué es la memoria descriptiva? Prácticamente para tener una descripción general es un documento que nos brinda una descripción general del proyecto a ejecutar y brinda una visión general sobre la ejecución lógica de los distintos trabajos que se van a realizar. Hay que recordar que cuando hablamos de obras de alcantarillado y obras de agua potable no quiere decir que sea un estándar, ¿no? Hay una serie de elementos que se van a presentar de manera diferente en distintos tipos de proyectos. Acá en la memoria descriptiva sí tienes que tener cuidado, porque la guía nos menciona que debes tocar en tu memoria descriptiva 12 puntos como mínimo. 12 puntos como mínimo. ¿Cuáles son esos 12 puntos como mínimo? Son los antecedentes, las características generales, la descripción del sistema existente. Está hablando tanto de alcantarillado como de agua potable. La capacidad operativa, las consideraciones de diseño, la descripción técnica, el resumen de metas, el cuadro de presupuesto, la modalidad de ejecución, el sistema de contratación y el plazo y otros. Mira, tu memoria descriptiva debe tener estos ítems. Si no lo tiene, te lo van a rechazar. ¿Ya? Te lo van a rechazar. ¿No? ¿Qué son los antecedentes? Se va a incluir en los antecedentes el nombre completo del proyecto, se debe indicar la información de viabilidad, ¿no? Se necesita realizar una breve descripción de otros proyectos de saneamiento que se hayan realizado en ese mismo ámbito, ¿no? De influencia del proyecto, quién financia o quién va a financiar el proyecto, va a ser recursos propios, va a ser el Ministerio de Vivienda, ¿no? O cómo se va a financiar. En otras palabras, lo importante es señalar qué intervenciones o esfuerzos se han realizado con anterioridad para la implementación del sistema de abastecimiento, ¿ya? Para la implementación del sistema de abastecimiento. A ver, un momentito. Bien, bien, se cortó, se cortó. Seguimos, seguimos. Otra de las partes de la memoria descriptiva es la de las características generales, ¿no? En este punto, se va a definir con precisión la ubicación del proyecto, las vías de acceso, el clima, la topografía, ¿no? Se tiene que determinar la ubicación del proyecto, debe estar definido por una poligonal cuyos puntos serán definidos en coordenadas UTM. Hay que recordar que por directiva tenemos que utilizar un sistema de coordenadas estándar, que es el sistema de coordenadas UTM WGS84, ¿no? Entendiendo que en nuestro país, aparte de este sistema tenemos el sistema UTM de la PESA 56, pero ya deberíamos utilizar este sistema. En la descripción existente, del sistema existente, debemos hablar, ¿no? De los sistemas que hemos encontrado antes de realizar, pues, o sea, que hemos encontrado en la zona, ¿no? Como solución anterior, ya sea de proyectos de agua o ya sea del proyecto de alcantarillado, ¿no? Se debe describir cada componente existente y precisar qué antigüedad tiene, el estado de las estructuras, las dimensiones, la capacidad, la ubicación, referencia de ubicación,
estado de operatividad, entre otros. Como ustedes pueden ver, es una descripción general de lo que están encontrando, pero como parte de la solución anterior. La capacidad operativa del operador, como otro de los índices de la memoria, considerar aspectos referidos a la infraestructura disponible, equipamiento, recursos, ¿no? Consideraciones del diseño del sistema propuesto. Acá es un alcance breve de lo que se va a realizar, ¿no? Como solución. Se tiene que mencionar prácticamente a quién va a beneficiar, ¿no? La tasa de crecimiento, la dotación, el periodo de diseño, la densidad de vivienda, la población, la demanda. Toda esa información debe estar descrita a manera de resumen en este ítem. De ahí tenemos la descripción técnica del proyecto, ¿ya? Ahí tenemos que detallar prácticamente los sistemas que se van a mejorar o se van a implementar, ya sea de agua potable o ya sea de agua de alcantarillado, ¿no? Por cada una de las componentes. Por ejemplo, si hablamos de agua potable, tendría que poner la componente captación. De ahí debería poner la componente de cámara rompepresiones, la componente de tubería de línea de conducción, y así ir describiendo cada una de ellas a manera de resumen, ¿no? Finalmente, el 2.7 sería las metas, ¿no? Recuerden que son 12 puntos los que tienes que cubrir como mínimo en la memoria descriptiva, ¿no? Las metas son prácticamente todas las actividades del presupuesto, ¿no? Tú te vas a ver cuáles son las partidas y esas partidas en sus cantidades vendrían a ser las metas del proyecto. Como cuadro resumen del presupuesto, vas a tener que colocar ahí prácticamente cuál es el costo directo, cuál es los gastos generales, las utilidades, ¿no? También hay que colocar cuál es el sistema de contratación, ¿no? De este tipo de obra, ¿no? Estamos hablando de expedientes de contrato. Entonces, sabemos pues que tenemos 3 sistemas de contratación, ¿verdad? Tenemos el sistema suma alzadas, tenemos el sistema precios unitarios y tenemos una combinación de los dos que sería un sistema mixto. Las obras de saneamiento, estoy hablando de alcantarillado y agua, por lo general son contratadas bajo el sistema a precios unitarios, ¿ya? A precios unitarios. ¿Por qué? Porque no se conoce con exactitud cuál es la magnitud de algunas de las partidas que van a intervenir en este proyecto. Hablar de modalidades es otra cosa, estimados. Hablar de modalidades es hablar de los concursos, ofertas y hablar de los contratos de modalidad llave en mano, ¿ya? Que son otra cosa. Ahí tenemos una secuencia del resumen de un proyecto de abastecimiento, ¿no? Esto es por contrata, ¿no? Y también en el manual hay un resumen de presupuesto prácticamente por administración directa. Ya lo menciono para que lo tengan presente. Y hablamos de la modalidad. Bien, yo voy a abrir uno de los expedientes, a ver si están completos. Vamos a abrir este. A ver, ¿dónde dice memoria efectiva? Bueno, veo estudio de suelas nada más, no veo memoria efectiva. Voy a abrir otro, a ver. Manera de ejemplo. Recuerden que ahorita los expedientes, pues, conseguirlos no es muy difícil, ¿no? Por el tema de transparencia, podemos descargarlos directamente de la página del SEAS, ¿no? Acá tenemos un expediente y vamos viendo, tiene nombre del proyecto como memoria, ya los antecedentes, de ahí tiene las características generales, la ubicación geográfica, tenemos pues en las coordenadas UTM,
Este cuadro de vías de acceso está en la guía y se debe presentar tal cual está en la guía. Este cuadro ya es bastante importante. Detalla pues el tramo, la información general la encuentran en la municipalidad, pues, ¿no? En la municipalidad están las distancias desde un punto de capital hacia el lugar, ¿no? Hacia la entidad, hacia la cantidad de kilómetros y el tipo de carreteras, ¿no? Esto también nos sirve para sacar el cálculo del flete terrestre también, ¿ya? Esta información es importante. Características del clima, población beneficiaria, descripción del sistema 2.3, capacidad operativa, consideraciones. Miren, lo que quiero mostrar acá es si ha cumplido o no los 12 puntos. Ya no es motivo de que me ponga a ver cada uno de estos, ¿no? Descripción técnica del proyecto. Acá está colocando los elementos o las componentes que van a formar parte del sistema o de la solución del sistema tanto de alcantarillado como de agua potable, por eso captación número 3, cámara rompepresión, casete de válvulas, ¿no? Está detallando a cabalidad. Nos vamos a ir al cuadro de resumen, son las partidas con sus metrados, ¿no? Eso les mencionaba que eran las metas. El presupuesto, la modalidad de contratación, el sistema de contratación, modalidad de ejecución de la obra, los plazos. Miren, solamente tiene 11 ítems, ¿no? 11 ítems. A manera de resumen. Esto sería la memoria descriptiva. ¿No? La memoria descriptiva. Vamos a ver otra de las componentes del expediente técnico, y otra de las componentes del expediente técnico son los metrados. ¿Ya? ¿Qué son los metrados? Prácticamente es el cálculo, la cuantificación de las actividades o de las tareas o de las partidas, como los conocemos, ¿no? Son las cantidades de trabajos físicos que se van a ejecutar. Evidentemente, esta información está sustentada por cada actividad o por cada partida en una respectiva planilla, incluyendo gráficos que detallen cómo se ha encontrado esa magnitud, ¿ya? Y muchas veces hay que ponerle un croquis explicativo, ¿ya? Debe presentar el sustento, si se ha utilizado, dice, maquinaria y cálculo de fletes, si así se ha previsto, ¿ya? Si así se ha previsto. ¿Dónde voy a mirar los metrados? ¿Dónde voy a mirar las actividades? Vamos a hacer una comparación con las obras de edificación. Y para que tú ejecutes una obra de edificación, tú debes saber que las actividades se han estandarizado. ¿Ya? Se han estandarizado en un documento que se llama la norma técnica de metrados para obras, ¿ya? De edificación. Acá estamos viendo en la parte, estamos viendo la carátula de ese documento, ¿ya? Acá va a tener prácticamente todas las actividades secuenciadas, cómo se van a presentar de las obras de edificación. Pero yo no estoy hablando el día de hoy de obras de edificación, estoy hablando de obras de saneamiento. Entonces, este reglamento de metrado tiene dos partes. Tiene metrados para obras de edificación y metrados para obras de habilitaciones urbanas. Y te comento, las partidas estandarizadas para obras de saneamiento se encuentran dentro del rubro de obras de habilitaciones urbanas. Están en el ítem 3, donde hablan pues de obras de infraestructura sanitaria. Y esas son las actividades que yo debo utilizar. ¿Ya? ¿Y qué voy a encontrar en este reglamento de metrados? Voy a encontrar, en primer lugar, la definición de la actividad, o sea, ¿a qué se refiere? ¿No? Voy a encontrar con qué unidad se debe medir, entendiendo que tenemos unidades como kilos, como metros cúbicos, ¿no?
unidades como metros cuadrados, ¿no? Que me van a permitir cuantificar la actividad, ¿ya? Esto es lo que vamos a encontrar. ¿Qué actividades voy a encontrar en el reglamento? Bueno, yo ya lo he puesto acá en el PPT, ¿ya? Y son estas, mira. Lo primero que debes saber es que si tú estás haciendo un proyecto que sea, pues, construcción de estaciones de bombeo, tienes que utilizar el ítem 3 del reglamento metrado de habilitaciones urbanas. Si estás construyendo una estación de bombeo de agua, también. Si estás construyendo reservorios, también. Reservorios elevados, estaciones de bombeo de aguas residuales, construcción de estructuras de captación, planta de tratamientos de agua potable, planta de tratamiento de aguas residuales, conducción y red de distribución de agua. Debes utilizar el ítem 3 de habilitaciones urbanas. ¿Ya? Ahí vas a encontrar las partidas. Ahí vas a encontrar las partidas. ¿Cómo qué partidas? Como obras preliminares, los trabajos complementarios, movimientos de tierras, tuberías, accesorios, válvula de grifos, ¿no? Estaciones de bombeo, estructuras de almacenamiento, instalaciones hidráulicas, todas estas actividades se encuentran ahí. Como ejemplo, yo solo te voy a dar uno. ¿Cómo así? ¿Tú sabes cómo se metra la partida de excavación, ya, en obras de edificación? ¿Tú sabes con qué unidad edificación, con qué unidad se mide la partida de excavación, al margen de que sea en material suelto, de que sea en roca, ¿no? ¿Cómo se mide esta partida de excavación? Y todos sabemos que se mide en qué unidad, en metro cúbico, ¿verdad? En metro cúbico. ¿Ya? Esto es cómo se mide esa actividad. ¿Ya? Esto es cómo se mide esa actividad en obras de edificación. Pero en obras de saneamiento, ¿ya? En obras de saneamiento, esa actividad también de excavación se mide en metro lineal, ¿ya? Se mide en metro lineal. Entonces estás viendo una diferencia, ¿ya? No es lo mismo, hay actividades que no se miden en la misma unidad, ¿ya? Que no se miden en la misma unidad. Entonces, eso es lo que tú debes eso es lo que tú debes tomar en cuenta, ¿ya? Eso es lo que tú debes tomar en cuenta, ¿ya? Listo, entonces obras de excavación se mide en metros cúbicos, si es una obra de edificación, pero si son obras de saneamiento, se miden en metro lineal, ¿ya? Se miden en metro lineal. Listo, ahí estoy mostrando todas las actividades que pertenecen a este tipo de proyectos. Bien, esto sería con respecto a los metrados, ¿no? Ustedes tienen que revisar las láminas que describen las obras a realizar. Hay que examinar las especificaciones técnicas, verificar el reglamento de metrados, plasmarlo en planillas y posteriormente secuenciarlo según la normativa, ¿ya? Según la normativa. Vamos a mirar por acá unos metrados, a ver si hay por ahí. Documentos para evaluación, índice, presupuestos. Vamos a abrir otro. Ahí estamos viendo los metrados. Mira, bueno, no se aprecia bien, pero sin embargo ahí están las planillas. Hay que recordar pues que no todos los expedientes que están en el SEAS están en archivo nativo. La mayoría
está pues en archivo PDF, pero sí hay una cierta cantidad que está con todos los archivos nativos. Entonces, no hay problema, ¿ya? No hay problema. Muestra pues cómo se ha calculado, ¿ya? Cómo se ha calculado y de manera gráfica el elemento que se está cuantificando, ¿no? Acá están las barras de acero, acá están los elementos a ser metrados, ¿no? A ser metrados. Bien, vamos a continuar. El otro componente que estamos viendo, recuerdan que había 9 componentes de un expediente técnico. ¿Ya? El otro componente vendría a ser el análisis de los costos unitarios. ¿Ya? ¿Y qué es el análisis de los costos unitarios? Vamos a hablar de cuánto es el costo por unidad de medida de una actividad. Por ejemplo, si yo estoy excavando y tengo que hacer 500 metros lineales de excavación, hablar del análisis de precios unitarios es hablar de cuánto cuesta realizar un metro lineal, o sea, una unidad de toda esta actividad, ¿ya? Evidentemente, para realizar la actividad se van a necesitar recursos, ¿no? Recursos como cuáles. Por ejemplo, se van a necesitar mano de obra, ¿no? Dentro de la mano de obra, yo voy a tener pues al operario, voy a tener al oficial y voy a tener al peón, ¿verdad? De ahí, ¿qué más necesito? Necesito, por ejemplo, materiales. Los materiales voy a necesitar cantidades. ¿Qué otra cosa? Voy a necesitar equipos, ¿no? Voy a necesitar equipos para poder realizar estas actividades. Todos estos recursos tienen que ser cotizados. Cotizados en la fecha de elaboración del expediente, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy elaborando mi expediente, tengo que cotizarlos en este momento. O sea, no utilizar cotizaciones pasadas, ¿no? Tenemos que darnos el tiempo de ir a preguntar, ¿a dónde? A las ferreterías, ¿no? A los distintos distribuidores de materiales, por así decirlo. Vamos viendo el primer ítem que es la mano de obra. ¿Ya? La mano de obra. Como estamos hablando de la mano de obra, ya los costos de la mano de obra están pactados por el Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil, ¿no? Y por algunas entidades, ¿no? Algunas que tengan relación con la construcción. Pacto o conciliación del precio se da a través de un pacto colectivo, ¿ya? Se hace anualmente, o sea, se hace todos los años este pacto y que se va a realizar, se va a realizar los costos de la mano de obra para 2 periodos, o sea, un costo para los 6 primeros meses y otro costo para los otros 6 meses, ¿no? Esto va incrementándose con respecto al costo anterior. O sea, en otras palabras, nunca pactan un precio menor. Siempre se está pactando mayor costo, ¿no? ¿Qué incluye este costo? Incluye un jornal básico, una bonificación única por construcción, bonificación por movilidad, prácticamente tributos como el ONP o el AFP, con Afovicer,
¿no? Todos esos costos están incluidos, ¿no? Muchas veces también EPPs, ¿no? EPP están incluidos dentro de este costo, ¿ya? Dentro de esto. Por ejemplo, bueno, esto ya es pasado, este es del año pasado, y nos dice que el operario debe ganar 600, bueno, se le va a pagar un costo de 688.46 semanal, ¿no? Porque esto está por semana. Si yo quiero saber cuánto va a ganar diario, lo divido entre 48. Bueno, si quiero saber cuánto va a ganar por hora, lo divido entre las 48 horas y me debe salir el costo por hora, ¿ya? El costo por hora. Pero no es todo esto lo que se le va a pagar al trabajador, ¿no? Acá recuerden que está incluido retenciones como el descuento de la ONP o con Afobicer, o sea, este sería el monto bruto, ¿no? El neto ya se tiene que hacer el cálculo, ya se tiene que hacer el cálculo del costo neto. Entonces de ahí sacamos la tabla salarial. Con respecto a los materiales, tenemos que cotizar los materiales. Pues, o sea, tengo que ir a la ferretería y preguntar cuánto cuesta el material. Acá hay que darse cuenta que los precios de los materiales no deben incluir, por ejemplo, alguna oferta, ¿no? ¿Cómo así? Por ejemplo, Sodimac, en algunas ocasiones, durante un periodo de tiempo de una semana o 15 días, él dice, pues, por ejemplo, estas tazas de servicios higiénicos están de promoción y cuestan 50 soles, ¿no? Yo no puedo llevar esa cotización porque esta cotización es una cotización de oferta, ¿no? El real está costando de repente 180 soles. Entonces, lo que quiero decir es que estos precios que voy a poner en el expediente técnico no deben obedecer a ofertas ni a descuento, ¿ya? Deben tener bastante claro ello. En algún momento dejaban que tú presentaras de esta manera, ¿no? Una hoja en Excel, colocabas los materiales, les ponías nombre y un profesional era quien avalaba o daba la garantía de ello. Casi ya no se permite eso, ¿no? Siempre te están diciendo que se presente la cotización de la empresa que está dando el servicio, ¿ya? De la empresa que está dando el servicio. Por ejemplo, a Sodimac o a Promar o alguno de estos centros comerciales, tú envías en un Excel la lista de materiales y ellos máximo al otro día te están enviando esa lista con los precios respectivos, ¿ya? Con los precios respectivos. Entonces, ya no es muy difícil cotizar, ¿no? Simplemente hay que enviar la información. Dentro de los costos de equipos, vamos a saber que esos costos de equipos van a estar en función a dos partes. Los costos de posesión, que son los costos relacionados a la adquisición del equipo, y los costos de operación, que son los costos relacionados a la puesta en marcha del equipo. ¿Ya? Estos costos de posesión, si es una obra por administración directa, prácticamente no existe. Sin embargo, en las obras por contrata sí. Entonces, ¿debo considerar este costo dentro del expediente técnico? Realmente sí. Estos costos, tú los tienes que preguntar, pues, o sea, yo me voy a un proveedor y le digo, cotízame, ¿cuánto está la hora de máquina con excavadora? Porque voy a hacer una excavación, ¿no? O voy a hacer una demolición. Y ellos te van a dar. Pero sin embargo, también dentro del mercado tenemos algunas revistas. Revista como Costo, revista Capeco, donde nos emite ahí ya un costo. Por ejemplo, miren, un tractor oruga
está costando la hora máquina. Está costando 194 soles la hora máquina, ¿no? Sin incluir el IGB. Entonces esos datos son con los que yo debo trabajar, ¿ya? Ahí estoy poniendo demás equipos, por ejemplo, vehículos, equipos de topografía, equipos de compactación, equipos para concreto, para que ustedes puedan realizar sus proyectos, ¿ya? Realizar sus proyectos. Vemos las especificaciones y ya vamos a ver el tema del presupuesto, ¿no? Porque habíamos visto el análisis de precios. Las especificaciones técnicas es una parte, o bueno, una de las partes también bastante importante durante la elaboración de un expediente técnico. ¿Por qué? Porque en esta especificación técnica es donde se van a detallar las características de los trabajos a ejecutar, las características de las partidas, las características de las actividades, ¿no? Va a tener especificaciones generales, como también va a tener especificaciones muy particulares, ¿no? Por no decir específicas, ¿ya? ¿Qué ocurre en estas especificaciones? Describe el trabajo, describe el método de construcción, describe la cantidad o la calidad del material, el sistema de control de calidad o el método de medición y la condición de pago. Ya toda esa información está prevista en la especificación técnica de un expediente. ¿Ya? De un expediente. Describir los trabajos significa pues precisar cuál es el alcance de la actividad, ¿no? El método de construcción es la forma cómo se va a realizar la ejecución de la actividad y cómo se va a analizar, ¿no? Sus recursos, ¿ya? Porque dependiendo cómo yo ejecute la actividad, tiene que ir los recursos. Por ejemplo, una partida de concreto, si yo estoy pensando comprar concreto premezclado, dentro del análisis dentro de la especificación debe decir que yo voy a comprar ese concreto, ¿no? Al igual que debe estar previsto también en la partida. ¿Ya? Para dejar un poco en claro en ello, ¿no? Debemos colocar dentro de las especificaciones la calidad de los materiales, ¿no? Qué resistencias va a tener, características especiales, ¿no? Que están en las tablas de los proveedores del producto, ¿ya? Toda esa información es la que yo debo colocar, ¿no? Dentro de la especificación, ¿no? El sistema de control de calidad, muchas veces colocamos también cómo se va a controlar durante la obra, ¿ya? Cómo se va a controlar la ejecución de esa actividad durante la obra. Y el método de medición, que está acorde ¿a quién? Está acorde al reglamento de metrado, siempre. El método de medición o la unidad para cuantificar la actividad está relacionado al metrado. Conjuntamente con las condiciones de pago, ¿ya? Las condiciones de pago. Listo. Vamos a abrir acá. Estamos abriendo los ejemplos, así que vamos por acá. Habíamos hablado de las... ¿no está por acá? Análisis de precios acá. Entonces vamos a mostrar los precios unitarios, ¿ya? De este ejemplo.
Y normalmente nos lo muestran de esta manera. Por ejemplo, mira, eliminación de material excedente, ¿no? Me dice que va a haber un peón, ¿no? Que va a realizar prácticamente el trabajo de eliminar el material en 6 metros cúbicos por día. Eso es bastante, ¿ah? 6 metros cúbicos es casi un volquete, ¿no? Un volquete. Estamos diciendo que va a mover el material a 30 metros promedio, ¿no? Un volquete prácticamente va a mover durante todo el día de trabajo. Ya está, ¿no? Esa manera de ejemplo, ¿no? Acá que puedo mencionar que está dividido en lo que es mano de obra, material, equipo. Vamos a ver la unidad. La unidad del recurso no es obligación, o mejor dicho, esta unidad no está restringida con respecto a lo que dice el reglamento de metrados. ¿Cómo así? Por ejemplo acá, vamos a tener unidades de recurso. Estas unidades no coinciden con las unidades de reglamento, ¿no? De metrados. Estas prácticamente están orientadas a cómo lo venden en el mercado, ¿ya? A cómo lo venden en el mercado. Listo, vamos a ver el otro componente, ¿ya? Y si hay tiempo, seguimos revisando. ¿Ya? Si hay tiempo, seguimos revisando. Ya. Vamos a hablar ahorita del presupuesto. Miren que estamos viendo cada una de las componentes de un expediente técnico de una obra de saneamiento. El presupuesto se compone, pues, se compone básicamente, acá tenemos el presupuesto y podemos decir que es la suma del costo directo, bueno, del costo del proyecto, ¿ya? Del costo del proyecto más el IGB, ¿ya? Lo pongo acá presupuesto, ¿no? El presupuesto prácticamente es la suma de cuánto cuesta el proyecto más el impuesto general a las ventas, que acá es el 18%. ¿Ya? Pero el costo del proyecto a su vez está dividido en costo directo y está dividido en costo indirecto. Está dividido en costo directo y está dividido en costo indirecto. El costo directo de un proyecto es prácticamente el costo necesario para realizar una actividad. ¿Ya? O sea, dentro de un proyecto hay una serie de actividades por hacer, ¿no? Actividades o tareas, ¿no? Ese costo de lo que yo tengo que intervenir en una actividad, a eso le llamamos costo directo, ¿no? La suma de todos esos costos. ¿Y qué es el costo indirecto? El costo indirecto son aquellos recursos que son necesarios para ejecutar el proyecto, pero sin embargo, realizarlos no me permite avanzar con las actividades. ¿Cómo así? Por ejemplo, un costo indirecto es el pago del ingeniero residente. El pago del ingeniero residente es necesario para ejecutar la obra, pero
así yo utilice el pago del ingeniero residente, no avanza, con pagar al ingeniero residente, no se avanzan las actividades, no se cumple con las metas, o no consume metrado de las metas físicas. ¿Ya? Entonces, a manera de ejemplo, podríamos mencionar eso que es el costo indirecto, ¿no? El costo directo, retrocedo un poquito, prácticamente es la suma de las actividades multiplicadas por su análisis de precios unitarios, ¿ya? Y la suma de todas estas actividades multiplicadas por su precio unitario me da el costo directo. Mientras que el costo indirecto está dividido en dos. Está dividido en gastos generales, y lo otro que es las utilidades, ¿ya? Está dividido en utilidades. La utilidad es la ganancia de la empresa, por lo general fluctúa entre el 5 al 15%, pero en realidad el porcentaje de utilidad es parte de la oferta, ¿no? Del postor, ¿no? Parte de la oferta del postor, pero oscila por esos montos. Mientras que los gastos generales son todos los costos indirectos necesarios para ejecutar el proyecto. Costos como qué, como el pago de la luz, del agua, el internet, de la oficina técnica donde se ejecuta el proyecto, pago de transporte, de personal, ¿no? De personal, estoy hablando de personal técnico, estoy hablando de los ingenieros, ¿no? Entonces, todos esos costos son los gastos generales. Pero esos gastos generales también se dividen en dos. Gastos generales que se les llama fijos, que solo se dan una sola vez, y gastos generales variables, que van a variar en función del tiempo de la obra. Por ejemplo, si la obra se extiende, estos gastos variables se van a extender. Si la obra se acorta, estos gastos generales se van a acortar. ¿Ya? Eso también deben tenerlo ustedes presente. Bueno, ahí estamos viendo a manera de resumen qué son estos, qué es el presupuesto. ¿Ya? ¿Qué es el presupuesto? Hay que recordar que en el 2006 cambió la denominación de nuestra moneda. Ya no es el nuevo sol. Desde el 2016 nuestra moneda es el soles, ¿no? Son los soles. Sí ha habido una prórroga para el uso de la denominación de nuevo sol todavía hasta el año pasado, ¿no? Hasta el año pasado. Creo que esa prórroga en estos momentos todavía se puede utilizar en ciertos documentos. ¿Ya? En ciertos documentos ya emitidos. No es que ahorita yo voy a generar un documento y voy a ponerle nuevo sol. No, la prórroga no funciona así. Funcionaba para los documentos emitidos, como talonario de facturas, talonarios de boletas, ¿no? Talonario de chequeras, por ejemplo. Entonces, todo eso está permitido todavía utilizar. Esto con respecto al presupuesto, ¿ya? Esto con respecto al presupuesto. Vamos a hablar de las fórmulas polinómicas, ¿ya? Pero para hablarte de las fórmulas polinómicas, te tengo que mencionar algunas cosas. Por ejemplo, cuando yo elaboro el expediente técnico, tengo que cotizar. Por ejemplo, mira, ahorita estamos 8 de febrero, ¿no? 8, 9 de febrero. Si yo presento el expediente la otra semana, quiere decir que debo tratar de cotizar lo más cercano que pueda a su presentación, ¿no? Vamos a decir que estamos presentando para el 31 de enero. Ya está. Esta sería la fecha del presupuesto. Imaginemos que en esta fecha del presupuesto, el cemento cuesta 20 soles.
¿ya? Cuesta 20 soles. Ustedes entenderán que hay un proceso de selección para que un postor gane la ejecución de la obra con con este expediente, ¿no? Con este expediente. Imaginemos que ese proyecto se va a ejecutar en julio del 2022. ¿Ya? 2022. En esta fecha vamos a decir que el cemento está a 40 soles, ¿ya? 40 soles. Entonces acá el contratista ejecuta la obra, ¿ya? Ejecuta la obra y él cuando se da a fin de mes, él no cobra con los precios que están actualmente. Él cobra con un presupuesto del expediente técnico. En otras palabras, el contratista, a pesar que está trabajando, como ejemplo, en julio del 2022, él va a cobrar los recursos con precios de enero del 2022. En otras palabras, él cobraría el cemento a 20 soles, pero a él le cuesta el cemento 40 soles. ¿Eso es justo? Eso es injusto, ¿verdad? Para el contratista. Cobrar precios mucho más bajos de lo que les está costando en realidad ejecutar la obra. ¿Ya? Y si el caso fuera a la inversa, también sería injusto para la entidad. Es por eso que nosotros tenemos una fórmula de reajuste que le llamamos K, ¿ya? Donde colocamos el precio del recurso del mes de ejecución y lo dividimos entre el precio del mes base. Para mi ejemplo, ¿cuánto sería el costo de mes de ejecución? 40 soles. ¿Cuánto sería el precio del mes base? 20 soles. ¿Qué quiere decir cuánto vale K? K vale 2. ¿Qué quiere decir que el valor de K sea igual a 2? ¿No? Lo que quiere decir es que el precio ha variado ¿en cuánto? En el doble, desde la fecha del presupuesto hasta la fecha de ejecución. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Entonces, K que mide la variación del precio nada más. ¿Qué significa que el valor de K valga 1? El valor de K cuando vale 1 significa que los precios no han variado. Y que el valor de K valga 0.5, ¿qué significa? Que los precios han disminuido en cuanto en la mitad. ¿Ya? En la mitad. ¿Ya? Entonces, nosotros debemos elaborar en los expedientes técnicos una fórmula polinómica que me permita encontrar cuál es esa variación de los precios. ¿Cuál es esa variación de los precios? ¿No? Entendiendo que esta fórmula no trabaja con recursos, sino trabaja con otro elemento. O sea, el criterio es el mismo que en el ejemplo anterior utilizando el cemento, sino que acá se utilizan, ¿qué cosa? Índices unificados. ¿Y qué son los índices unificados? Prácticamente es un grupo de recursos. O sea, un índice unificado no solamente hay un recurso, hay un grupo de recursos. Esta fórmula obedece su elaboración ya al decreto supremo 011 del año 79. ¿Ya? También se los estoy pasando y con ese documento es que ustedes van a tener los parámetros para la construcción de esta fórmula, donde yo te puedo dar algunos alcances. Por ejemplo, cada uno de estos sumandos se les llama monomios. El máximo número de monomios para una fórmula polinómica son 8. Cada uno de estos monomios está conformado por índices unificados y puede tener un monomio máximo de 3 índices unificados. Debe haber una fórmula
debe haber por lo menos o como máximo 4 fórmulas polinómicas por proyecto. O sea, un proyecto no puede tener más de 4 fórmulas polinómicas. Ya no puede tener más de 4. Ya está. Esto se resuelve en el mes de ejecución y te va a dar un valor de K, pues, ¿no? K te saldrá 1, te saldrá 1.5, te saldrá 2, no lo sé. Acuérdense que es un número. Lo que significa es que con eso te van a dar un reintegro, vas a utilizar el resultado de este K para encontrar el reintegro, que como se calcula la valorización del mes multiplicado por el valor de K menos 1, ¿no? Por el valor de K menos 1. Si los precios han subido, el valor de K será positivo, por lo tanto el reintegro será positivo. Te tienen que dar más dinero. ¿Por qué? Porque estás gastando más. Si los precios han bajado, el valor de K será menor a 1, por lo tanto el reintegro será negativo. Quiere decir que te van a descontar de la valorización, ¿ya? De la valorización. Listo, ahí hay varios ejemplos. ¿Ya? Otro de los documentos de un expediente técnico, en este caso de obras de saneamiento, es el cronograma de ejecución. ¿Ya? Y el cronograma de ejecución viene a ser la secuencia lógica de las actividades para la construcción de la obra o para la ejecución de la obra, ¿no? Solo hay una forma de ejecutar las obras, no. Puedo tomar muchos caminos, ¿no? Sin embargo, nosotros hemos presentado, o los postores presentan, una forma como van a ejecutar esa obra, ¿no? Una secuencia inicial que puede variar, o muchas veces va a variar, pero sin embargo, para el cliente es el cronograma que me sirve para algunos procedimientos, ¿no? Procedimientos como las ampliaciones de plazo, procedimientos como los adicionales, ¿no? O el control de obra. ¿Ya? Esta programación normalmente la presentamos en una programación de Gantt o un diagrama Gantt, que es unas barras que expresan el tiempo de la actividad y que estos a su vez se enlazan permitiendo encontrar dos cosas, permitiendo encontrar un camino general del inicio al fin, me permite encontrar una ruta única que no tiene posibilidad de retraso, en otras palabras, no tiene holguras. ¿Ya? Esta es la programación que debemos presentar, ¿no? Y también una programación de red. En realidad lo que piden es la programación per CPM. ¿Qué significa per CPM? Bueno, la programación per nos permite darle días o darle un tiempo a cada una de las actividades. Y me permite enlazarlas. ¿Y qué voy a obtener con este enlace? Voy a obtener la cantidad de días que me voy a demorar en ejecutar mi proyecto. Entre los software que se suelen utilizar, bueno, yo utilizo mucho el Project, ¿no? El Project, que se hace bastante práctico, bastante sencillo, ¿no? Bien, vamos a ver los planos del proyecto. ¿Y qué me permite ver los planos del proyecto? Prácticamente el alcance de la obra, ¿ya? El alcance de la obra. Hay una forma de presentar estos proyectos que está en la guía del 2016, ¿no? Vamos a empezar con los planos de ubicación, el plano clave del sistema. Vamos a pasar por los planos de
estructuras existentes o el plano general del sistema proyectado, algunas componentes primarias que son las estructuras hidráulicas, ahí tenemos la captación, reservorio, cámaras de válvulas, y ahí tenemos los planos de arquitectura, ¿no? Y de algunos elementos como las líneas de conducción, las líneas de adducción y las líneas de impulsión, si en caso es necesario. ¿Ya? Si en caso es necesario. Bueno, yo te he pasado también algunos planos. Ya, ahí estoy abriendo unos planos para poder visualizar y comentarlos pues en estos momentos. Ya vuelvo a mencionar que 3 expedientes son los que se han compartido. Ya de repente estoy abriendo otros, no hay problema. La intención es ver los ejemplos de cada uno de esos. Bien, acá tenemos un proyecto de alcantarillado, ¿no? Ahí vemos la ruta, la parte más alta. Acá tendríamos el buzón de arranque. Directamente está llegando a esta planta de tratamiento, ¿no? Esta planta de tratamiento. Tenemos los perfiles. En otros cursos con ENCAD también hemos desarrollado el diseño de estos proyectos de saneamiento ya utilizando la herramienta del Civil 3D, ¿no? Donde ya tenemos plantillas que están orientadas a esto, ¿no? Plantillas que están orientadas a esto, ahí lo revisan, ahí coordinan con ellos, ¿no? Vamos a abrir acá la parte hidráulica. Acá ya tenemos ya las cotas de tapa, las cotas de fondo, los caudales, ¿no? Uno de los parámetros de nuestra norma dice que yo no puedo diseñar ningún tramo de tubería o un tramo de colector con un caudal mínimo de 1.5 litros por segundo, ¿no? Este es el caudal mínimo para cada uno de estos colectores. Si sale menos, tú tienes que amplificarlo a 1.5. ¿Ya? Esto está en la parte de la normativa, ¿no? Lo que está mostrando acá es toda esa información, ¿no? Toda esa información que yo voy a utilizar. Hasta la petar. No hay, dentro del ministerio, no hay obligación, o sea, no hay una que me diga que presente pues con un membrete de esta forma o presente con un membrete de otra manera. La intención es que se muestre la información, ¿ya? Que se muestre la información porque es lo que se va a necesitar para su construcción, ¿no? Acá estamos viendo la planta de tratamiento. Estamos viendo acá la planta de tratamiento. Este proyecto es del año pasado. Estamos viendo ahí bueno, como parte de arquitectura. Imagino que hay planos de arquitectura, planos de estructuras. Estos son planos sanitarios donde se está viendo
el elemento principal es la instalación de la línea, pues, ¿no? De alcantarillado. Eso es lo que se está requiriendo. Está requiriendo. Bien, vamos a, bueno, ahí mostrarle algunos de los planos, ¿no? Mostrarle algunos de los planos. Voy a ver acá estudios, ¿no? En la definición de lo que es un expediente técnico, mencionaba que si es necesario, aparte de los 9 documentos de los cuales hemos hablado en este tiempo, ¿ya? Si era necesario, se tenían que también tener en cuenta un estudio de suelos, un estudio de impacto ambiental, ¿no? Y cualquier estudio complementario que sea necesario, ¿no? O que nos brinde información para la solución que estamos presentando, ¿no? Entonces, esto también está en la guía del 2016 que menciona pues que se necesitan estudios de mecánica de suelos con los registros de exploración, granulométricos, perfiles estratigráficos, planos de ubicación de calicatas, panel fotográfico, ya toda esta información debería estar dentro de los estudios, ¿no? El tipo de terreno, agresividad del terreno, capacidad portante, profundidad de la napa freática. Dentro de las carpetas están los estudios de suelos, ¿no? Que se les ha pasado. Por ejemplo, vamos a definir el número de calicatas que se va a utilizar. Por ejemplo, en líneas de conducción, hay que sacar una calicata cada 400 metros lineales de esta línea de conducción, ¿no? En redes de distribución tenemos que tener una calicata cada 200 metros, ¿no? Metros lineales también, ¿no? En redes de distribución cada 50 lotes, en redes secundarias, en cámaras de bombeo, una calicata cada 200 metros cuadrados, y en plantas de tratamiento ya estamos en el orden de 3 calicatas por cada hectárea, ¿no? Hay que recordar que esto está en función al estudio, a la norma E050 que ha sido modificada en el 2018, ¿ya? Que ha sido modificada en el 2018. Ya, a ver, vamos viendo algunos de estos documentos. A ver, por ejemplo, acá tenemos relación de insumos, aprobación. Bueno, quería mostrarles el estudio de suelos, pero a ver, vamos a ver si alguno lo tiene. Voy a ordenarlo, ya está. Por ejemplo, miren, hasta el estudio de fuentes de agua. Ya vamos viendo cómo lo vayamos encontrando para ganar un poco el tiempo. Por ejemplo, acá tenemos el estudio de fuentes de agua, ¿no? Que el objetivo es conocer la distribución espacial de las fuentes de agua superficial, el diagnóstico de las características generales, conocer el potencial o rendimiento hídrico, ¿no? Conocer el estadio situacional del uso de las fuentes de agua. Toda esa información debería estar en este documento, ¿no? En este documento. Acá debería estar en que si esto es un proyecto de agua, cuáles son los puntos de agua, ¿no? De donde se va a tomar la captación, ¿ya? La captación. Vamos a ver acá el estudio hidrológico, también tenemos acá. Para este proyecto ha sido un estudio complementario, ¿no? Acá está el estudio hidrológico.
que lo que busca es describir, evaluar, cuantificar y simular el funcionamiento de la cuenca como un sistema hidrológico integral para la gestión de los recursos hídricos, ¿no? En la quebrada Huangro, ¿no? Bueno, para este proyecto en específico, ¿no? Estudio de la climatología, estudio de la precipitación, de la temperatura, del funcionamiento hidrológico, una serie de información para la toma de decisión, pues, ¿no? Acá está el estudio topográfico. Es el estudio topográfico que nos va a dar, pues, el levantamiento del terreno, ¿no? Donde se va a plantear el proyecto. Evidentemente está expresado en coordenadas UTM en el sistema WGS 84. Y el sustento de los equipos que se han utilizado, ¿no? Que se han utilizado. ¿Qué otro estudio tenemos en este proyecto? Por ejemplo, licencia de uso de aguas. Hay que recordar que si es agua potable, tiene que estar la aprobación, ¿no? Es quien que da el ANA, ¿no? Para utilizar ese, en este caso, este puquio, ¿no? Debería estar acá esa instalación del servicio, ¿no? Esa instalación del servicio. Y bueno, no tenía estudio de suelos. Imagino que esto no tenía algún elemento. Vamos viendo otro. Ya que nos faltaría el estudio de suelos o también el estudio del CIRA, ¿no? De restos arqueológicos, a ver si está por acá. Debería haber, como para ver todos los documentos, ¿no? Integración, orden, presupuesto, resolución, estudio mecánica de suelos. Por ejemplo, acá tenemos el estudio de mecánica de suelos. ¿Ya? ¿Cómo puedo saber? Miren, este estudio ya está desfasado, porque es de julio del 2017. Ya ningún proyecto en estos momentos van a aprobar con estudios menores al 2018, ¿no? ¿Por qué? Porque no se entiende de que no cumple con la norma, ya que la norma ha sido actualizada en el 2018, ¿ya? En el 2018. Entonces, por ahí, este estudio no está cumpliendo a cabalidad. Vamos a buscar por acá un análisis físico-químico del agua, ¿no? Para ver si está apta para el consumo o cómo se debería tratar. En todo proyecto de agua está este análisis, ¿no? De cada uno de los distintas captaciones que va a contar el proyecto, ¿no? Que va a contar el proyecto. Es muy caro el costo de este tipo de ensayo. Y para ver el CIRA, a ver por acá si encontramos el CIRA antes de culminar. Estudio de impacto ambiental, relación de equipos mínimos, análisis de riesgo. No lo he mencionado, ¿no? Todo proyecto tiene que tener un análisis de riesgos, ¿no? En base a la directiva del OCE, donde se evalúan, creo, entre 10 a 12 situaciones y se va a definir quién es el responsable si en caso ocurriera, si es la entidad o es el contratista que va a ejecutar la obra, ¿no? ¿Esto por qué? Porque al mismo tiempo que se identifican estos riesgos, se dan pautas para que se mitigue, ¿no? Y si no se ha seguido a cabalidad, se le genera una responsabilidad y muchas veces está relacionado con las modificaciones al contrato, ¿no? Que son los proyectos adicionales, las obras adicionales, o son de repente las ampliaciones de plazo. Todo ello se tiene que verificar. Bien, eso es lo que
se ha querido mostrar el día de hoy en este PPT, ¿no? Compartir el material, ¿no? De este tipo de proyectos, un alcance muy rápido, muy breve, pero eh, se ha dado prácticamente toda la información necesaria, ¿no? Toda la información necesaria que contempla obras, ¿no? De saneamiento. Yo no sé si habrá alguna consulta de parte de ustedes para poder absolverla.